Bienvenidos a todos, muchísimas gracias por haber sacado este espacio de tiempo en vuestras agendas, que seguro que son muy complicadas para escucharme un ratito, para compartir sobre todo algunas reflexiones, algunos disparadores alrededor de esto que es la nueva longevidad, que tenemos el gran privilegio y la gran suerte de poder experimentar y de poder vivir. Y más que nada voy a hablar muy poquito, voy a hablar media hora más o menos y lo que más me va a gustar es luego poder hacer un debate, poder hacer un intercambio de ideas, que me hagáis preguntas, lo que os resuena, vuestras reflexiones, etcétera. También podéis escribir en el chat, yo voy a ir hablando y luego ya recurro al chat y hacemos una puesta en común. Entonces, siendo las 7:05, vamos a comenzar, ¿vale? Lo primero es, ¿por qué esto de la longevidad? ¿No? ¿Por qué ahora a una persona como yo o a tantas personas alrededor de todo el mundo? Aquí hay gente de varios países del mundo conectada, por suerte y gracias a la tecnología. ¿Por qué se nos da esto de empezar a hablar de la longevidad? ¿No? Y es porque es un cambio de paradigma. La longevidad no tiene que ver solamente con que vamos a vivir más, ¿no? Lo de la esperanza de vida creo que ya es un tema súper trillado, todos sabemos que la esperanza de vida está subiendo, que vamos a vivir más años, pero lo que desconocemos a nivel profundo es el impacto que esta mayor esperanza de vida va a tener dentro de nuestras propias vidas y dentro de la vida de los seres humanos como sociedad, ¿no? Entonces, hablamos de un nuevo paradigma que va a replantear las raíces mismas de la sociedad e incluso, comentaremos un poquito más adelante, va a replantear lo que conocemos hasta hoy como contrato social, porque vamos a ver que todo este cambio de paradigma y esta nueva longevidad pone en vilo el contrato social tal y cual lo conocemos ahora y sobre todo como lo disfrutamos los países europeos en particular, ¿no? Otra cosa muy importante de la longevidad es la actitud que vamos a tener, ¿no? De cómo enfrentamos esta nueva larga vida, porque si habéis leído el libro de la vida de 100 años, ¿no? Dice que la vida puede ser larga, ¿no? Eterna y tal, y que puede ser horrorosa. ¿Por qué? Porque nuestra actitud y cómo nos posicionemos frente a la longevidad, podemos ver estos 30 años de gracia, que se llaman 30 años de gracia a la esperanza de vida que hemos ganado en muy poquito tiempo, se pueden ver como un regalo o se pueden ver como una maldición, ¿no? En parte depende del sitio del mundo donde hayamos tenido la suerte o no de nacer, pero en gran parte depende de lo que vamos a seguir hablando, de nuestra capacidad de poder gestionar y trabajar la gratificación diferida. Quedaros con este concepto de gratificación diferida. El poder disfrutar de una larga vida, sobre todo para los que tenemos la suerte de poder tenerla, además de ser un regalo, es también una responsabilidad, porque tenemos este regalo del tiempo y tenemos en nuestras manos al alcance todas las herramientas para poder disfrutarla de manera plena, no solo nosotros, sino también de poder hacer una devolución a la sociedad. Vivir más tiempo implica tener más tiempo para dar a los demás también, ¿no? Entonces, para mí esto es muy importante, el cambio de paradigma, ver la longevidad como un regalo y verlo como una responsabilidad, y verlo no como algo puramente egoísta, sino también como algo para poder devolver a la sociedad. Otro concepto que me gustaría también destacar es el cambio de narrativa, que es absolutamente imperioso. Estamos hablando de muchos mitos, muchas creencias limitantes. Justo con Luis, una de las charlas que di era justamente contraponer creencias que hay sobre las personas mayores y los datos reales que van totalmente en la dirección opuesta a lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza, ¿no? Y muchas veces la visión que tenemos frente a la propia proyección de la longevidad o a la propia proyección de la vejez está muy condicionada por la vieja narrativa de la vejez, por lo que nosotros creemos que es ser viejo, ¿no? Entonces eso nos puede estar afectando de alguna manera la actitud o la visión frente a la longevidad. Lo que tenemos que desterrar de ahora y para siempre es vincular la etapa de la vejez con enfermedad, con dependencia,
con decrepitud, con locura y con pasividad, ¿no? Estos 5 adjetivos que de manera natural mucha gente aferra a la gente que es mayor, hace muchísimo daño a la hora de nosotros poder proyectar nuestra propia longevidad, ¿no? Entonces, podríamos, ya os digo, he dado una charla solamente hablando del tema de los mitos y creencias limitantes, pero cuanto antes abandonemos y cuanto antes desterremos todo lo que tiene que ver con estos mitos y con estos adjetivos tan negativos sobre la vejez, mejor. Hola, Cintia. Y mirad, ¿Cómo va? el tema de este cambio de paradigma y de este cambio demográfico es porque, claro, por un lado, no es que solamente vamos a vivir más, y ahora vais a entender un poco mejor lo del contrato social. Claro que vamos a vivir más años, ¿no? Ya se está hablando, hablamos de la vida de 100 años, pero ya también hay científicos que están diciendo, a ver, señores, que la esperanza de vida o que la perspectiva de vida natural del ser humano está en 120 años. O sea, ya estamos hablando de 120 años. Hay científicos que están trabajando ya para vivir 150, incluso 200, y hay científicos que están trabajando en la inmortalidad del ser humano, ¿no? Pero bueno, sin entrar en agobios, es verdad que vamos a cada vez vivir más, pero este cambio tan radical en toda la sociedad viene dado porque a la vez cada vez hay menos nacimientos. Y ahí es cuando llega el envejecimiento poblacional. Y la fórmula es que la humanidad, hasta hace nada, la humanidad avanzaba con altas tasas de natalidad y altas tasas de mortalidad, y estamos migrando a un modelo social de baja tasa de natalidad y baja tasa de mortalidad, donde morir va a ser un hecho fortuito, donde morir va a ser algo raro, ¿no? Donde cada vez menos gente va a morir y va a vivir más, pero también donde cada vez menos gente va a nacer. Y si no hay este recambio poblacional, y si no hay este crecimiento, la inversión de la pirámide, ¿no? Que decimos, la pirámide poblacional ya pasó a la historia, ya la pirámide poblacional no es pirámide, sino que es chimenea o flor de lis, eso es lo que afecta totalmente, ¿no? Si no hay gente joven, si no hay gente en edad de producir, de trabajar, de aportar, de pagar impuestos, y la mayor parte de la gente es mayor y obligatoriamente retirada, que eso también lo comentaremos, el modelo no se sostiene. No hay para sostener un modelo social donde trabaje muy poca gente y donde mucha gente esté sin trabajar o sin generar ingresos. Entonces, pequeña conclusión, efectivamente estamos ante un cambio de paradigma, no es una tontería, no es algo que está de moda, no es algo banal el hecho de parar un momento y reflexionar sobre lo que la nueva esperanza de vida nos depara. Entonces, sí que merece la pena, sobre todo, cambiar esta mirada, tener una mirada positiva y empezar, como siempre digo yo, a tomar las riendas de nuestra propia longevidad. Porque si hay algo que no podemos hacer es depositar en otros, llámese gobierno, instituciones, empresas o las demás personas, el buen hacer sobre nuestra propia longevidad. Tenemos que ser nosotros los que tomamos las riendas de nuestra larga vida, y también, como siempre digo, que sea con una actitud positiva, proactiva y preventiva. Bien, vamos a repasar ahora también un poquito lo que para mí son los 3 pilares fundamentales de la longevidad. A mí siempre me gusta hacer las cosas como de 3 en 3, me parece bastante gráfico. Y para mí, mirad, los tres grandes pilares de la longevidad es, por un lado, la salud, que yo creo que la mayor parte de la gente cree que longevidad es equivalente a salud, pero bueno, longevidad es mucho más que salud. El segundo pilar es el patrimonio, porque también vamos a ver que vivir más años implica mayor necesidad de dinero para poder financiar esta larga vida. Y el tercer pilar, que no por ser tercero es menos importante, al contrario, probablemente sea el más importante, son las relaciones, ¿vale? Las relaciones que logremos construir
en primer lugar, con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestro entorno. Vamos a repasar un poquito el tema de las relaciones, y como comentaba cuando hice el post, esto va de también encontrar nuestro propósito de vida, de encontrar nuestro Ikigai, ¿no? Porque vivir muchos años por la carrera, ¿no? De vivo más, no tiene demasiado sentido, un poco como decía al principio, si no lo hacemos con responsabilidad y con esta voluntad de no solamente encontrarnos a nosotros mismos y tener una vida plena y feliz, sino también de poder devolver algo a los demás, ¿no? Entonces, bien, vamos a empezar a hablar de la salud, que, como digo, lo primero es la salud, no es algo trivial. En términos científicos y de tecnología, probablemente es donde más se está avanzando en términos de longevidad, ¿no? Hay muchísimas startups, hay muchísimos fondos de inversión que están poniendo el dinero detrás de avances que van a permitir, por un lado, evitar una muerte prematura, por otro lado, retrasar o estirar la vida lo más posible, y la tercera vía es la reversión de la edad, ¿no? Si alguno de vosotros sigue a David Sinclair, él está como obsesionado en que la vejez, o el envejecimiento, mejor dicho, no la vejez, el envejecimiento es una enfermedad y que como tal se puede tratar. Y que si tratamos al envejecimiento, pues ya el ser humano no tendría por qué morir, ¿no? Entonces, sin ir a cosas futurísticas, lo que sí os puedo decir es que, bueno, se está avanzando a pasos agigantados en temas del genoma, ¿no? El primer genoma, creo que no sé cuánto tardaron, miles de millones de dólares para sacar el genoma, y hoy por hoy con 200 euros te puedes hacer un análisis genético bueno, de los principales genes, ¿no? Entonces, en la parte genética, investigaciones con células madre, se está hablando de impresión de órganos en 3D, la telemedicina, es decir, hay un montón de avances que están ahí, eh, pero claro, como siempre pasa, ¿no? Dice Tony Robbins que entre que se llega a un descubrimiento comprobado, ¿no? Y probado, hasta que la medicina convencional lo adopta dentro de sus protocolos, pueden pasar 17 años, ¿vale? Y aquí que estamos dentro del entorno de ActiAge, yo que he hecho todo el proceso de medicina personalizada con ActiAge, os puedo asegurar que lo que yo he vivido y lo que yo he sentido hablando con el médico de ActiAge y luego yendo a la medicina de la seguridad social y a la medicina privada, hay un abismo, ¿no? Hay un abismo. ¿Por qué os digo esto? Porque yo soy muy fan del autocuidado, ¿no? Yo creo que lo mejor siempre es prevenir. Lo mejor es empoderarnos. También, como dice Tony Robbins, ser el CEO de nuestra propia salud. Y eso sí que está a nuestro alcance. Y cuando hablaba al principio de gratificación diferida, esto también tiene que ver con algo que digo siempre y que hay gente que se ríe, porque yo siempre digo que envejecemos como vivimos, ¿no? Entonces, todas las cosas o buenas o malas que hacemos, hablando en términos de salud, hoy van a tener una repercusión y van a tener un efecto no mañana ni pasado, van a tener un efecto en 20, en 30 o en 40 años. Entonces, cuando hablo de gratificación diferida, esto quiere decir que todas las pequeñas cositas bien que podamos hacer hoy, es decir, si nos aguantamos de comer un dulce, si dejamos de fumar un cigarrillo, si dejar de montarnos en el coche, pues hacemos el esfuerzo y vamos andando. Todas esas pequeñas cositas que parecen tontería, que es un pequeño esfuerzo en el hoy, en el día de mañana van a tener una repercusión enorme en nuestra calidad de vida y en nuestra salud, ¿vale? Entonces, el tema de la gratificación diferida es muy importante. ¿Y por qué también esto es importante? Porque mirar, antes nos moríamos o porque nos cazaba un predador, o porque íbamos a la guerra, o porque nos infectábamos de algo, un virus, una bacteria, ¿no? De enfermedades contagiosas. Las grandes enfermedades contagiosas, las grandes pestes que han invadido al mundo, eran la mayor causa de muerte. Es decir, no estaba en nuestras manos
cogernos un virus como ha pasado, como ahora hemos visto con el COVID, ¿no? Pero actualmente a nivel mundial, teniendo en cuenta todos los países del mundo, el 70% de las causas de muerte son enfermedades no contagiosas. Quiere decir, hola Marta, quiere decir que son enfermedades que nosotros hemos desarrollado. Enfermedades crónicas, enfermedades autoinmunes, sobre todo enfermedades cardiovasculares. Estamos hablando, las enfermedades crónicas más comunes son alta tensión, colesterol alto, diabetes, osteoartrosis y, oír bien, depresión y ansiedad. Son las 5 enfermedades crónicas más importantes que nos están matando, que son las que nos están matando, sobre todo las cardiovasculares, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta el origen de las enfermedades, si las enfermedades que nos matan no son enfermedades que nos contagiamos, hola, nosotros podemos prevenir estas enfermedades, ¿no? Y de ahí viene la importancia del autocuidado. Hoy no nos va a dar tiempo de hablar de envejecimiento del cerebro y salud mental, porque también es un tema muy apasionante, pero bueno, como tenemos un ratito, solamente deciros que también tengo bastante contenido sobre eso y lo podemos abordar. Es fascinante ver cómo va evolucionando el cerebro a medida que vamos envejeciendo, qué cosas perdemos, pero también qué cosas ganamos, ¿no? No por nada está científicamente comprobado que más o menos a los 70 años es cuando alcanzamos el pico máximo de felicidad. Y esto tiene que ver con las hormonas y esto tiene que ver con la manera en la que envejece el cerebro. Pero bueno, hacemos pequeño paréntesis en el cerebro. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que yo siempre promuevo para el tema de la salud, ¿no? Es el autocuidado. Y el autocuidado, a su vez, tiene 3 grandes verticales o 3 grandes vertientes. Por un lado, lo que yo llamo alimentación consciente. Por otro lado, el movimiento. Y por otro lado, el descanso, ¿vale? Entonces, en términos de longevidad, y no me voy a extender mucho tampoco, en términos de longevidad, hay algunas cosas, muy pocas cosas, mejor dicho, y si estuviera aquí Tomás diría muy poquitas cosas, que están científicamente probadas que mejoran la longevidad, es decir, que evitan el surgimiento de enfermedades y que permiten alargar la vida. En cuanto a alimentación, mirad, lo que más funciona, me vas a decir, Bárbara, acabas de ganarte la lotería porque nos acabas de revelar aquí el secreto. Lo que funciona para la longevidad en términos de alimentación, lo siento, es la restricción calórica. O sea, cerrar la boca, ¿no? Explicado, espero que Marcelo no se lleve las manos a la cabeza, explicado muy brevemente, digamos que nuestro cuerpo es como un vehículo, imaginaros que somos un coche, si nosotros al coche le metemos mucha gasolina y aceleramos, al coche lo quemamos muy rápido, ¿no? Entonces, si nosotros estamos permanentemente metiendo comida en nuestro organismo, estamos acelerando la oxidación general y estamos acelerando y estamos recalentando la máquina, ¿no? Entonces, bueno, esto de las comidas frugales, los ayunos intermitentes, basarnos en una dieta mediterránea, bueno, hay una serie luego de caminos que cada uno puede encontrar su mejor camino en función, gracias Marcelo, cada uno puede encontrar su camino en función de su etapa vital, si es hombre, si es mujer, porque la longevidad de la mujer es muy diferente de la del hombre, una serie de factores, cada uno puede encontrar su camino, pero lo que funciona es cerrar un poquito el pico y restricción calórica, que es estar siempre un 20% por debajo de las calorías, bueno, recomendadas para nuestro sexo, nuestra edad, nuestra altura y nuestro peso. En segundo lugar, el movimiento. Y yo hablo de movimiento porque no quiero hablar de ejercicio físico, ni de deporte, ni nada, porque hay gente que escucha esto ya y se le ponen los pelos de punta y sale corriendo, ¿no? Entonces, a nivel movimiento, y esto también lo hablábamos mucho con Marcelo y con Tomás, yo al principio soy la primera que me resistía mucho, le decía a Tomás, no, esto no quiero. Pero bueno, también hay cosas que funcionan para la longevidad a nivel movimiento, y básicamente podríamos hablar de 2 principalmente. Por un lado, ¿cuál es el mejor tipo de ejercicio físico que podemos hacer para prevenir enfermedades y para alargar nuestra vida?
sé que muchos vais a pensar en el ejercicio cardiovascular. La respuesta es no. El mejor tipo de movimiento y de ejercicio de actividad física que podemos hacer para la longevidad es el ejercicio de fuerza. Bien sea ejercicio de fuerza con nuestro propio cuerpo o con pesas. ¿Por qué? Porque mantener una musculatura fuerte y desarrollada, además de tener impacto a nivel hormonal y a nivel metabólico y tal, previene caídas. Que las caídas son también una de las principales causas de muerte en personas mayores, no por la caída en sí, sino por la cascada de eventos que se desencadenan una vez que la persona se cae, sufre una fractura de cadera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que tener una musculatura súper fuerte para en todo momento evitar caídas. Por supuesto que complementarlo y no digáis, ah, no, es que Bárbara dijo que ejercicio de fuerza y ya está. No, por supuesto que ejercicio también cardiovascular es muy bueno y todo tipo de actividad física. Pero si tenéis que elegir una y solo una, fuerza. Y luego lo otro que también es muy recomendable, que son estos pequeños esfuercitos que os decía que trabajan la gratificación diferida, tienen que ver, estaba comentando algo Marcelo también, luego lo veis, también tiene que ver con una cosa que se llama NEAT. No sé si alguien habrá escuchado hablar del NEAT. El NEAT es en inglés Non-Exercise Thermogenesis Activity. ¿Qué quiere decir esto tan raro? Es todas las calorías que somos capaces de quemar mientras que no estamos haciendo ejercicio. Por ejemplo, yo ahora, en lugar de estar dando la charla sentada, debería estar dándola de pie, porque quemo más calorías que si estoy sentada. Cada X minutos hacer estas pausas activas, moverme, caminar, hacer unas sentadillas, los que se animan a hacer unas flexiones, bajar por la escalera, ir andando, toda la actividad, ese pequeño plus de actividad extra que podemos hacer cada día, igual nos ayuda más que si estamos 8 horas al día sentados frente a un ordenador y vamos 1 hora al gimnasio. Tiene mayor efecto el estar permanentemente moviéndote porque nosotros como seres humanos hemos nacido para movernos. Y por último, el descanso, porque no quiero abandonar el resto de pilares, que ya son 27. Y el último pilar es del autocuidado, es el descanso, que tiene que ver con los ritmos circadianos, que tiene que ver con unos hábitos y con una higiene de sueño y de descanso dentro de una rutina. Y lo que también está comprobado científicamente es que, cuidado, y perdón si alguno no responde a este parámetro, la gente que se llaman alondras o gente madrugadora, la gente que vive más de día, vive más años que la gente que es lechuza o noctámbula, ¿vale? Entonces, yo ahí os lo dejo, pensar un poquito en vuestros hábitos de sueño porque los madrugadores viven más años, científicamente comprobado, que los que no. Entonces, resumen de la salud, nosotros podemos ser los dueños de nuestra propia salud, todo lo que sea trabajar en la prevención a través del autocuidado, cuidando nuestra alimentación, nuestro movimiento y nuestro descanso. Voy a pasar al segundo pilar, que es el patrimonio, ¿no? Y esto que también os comentaba un poco al principio, que es que vivir más años implica mayor necesidad de capital, ¿no? Entonces tenemos un reto frente al patrimonio. Una vez más, si confiamos en que a los 65 nos vamos a jubilar y que el Estado nos va a pagar una pensión, nosotros estamos ya totalmente complicados, ni os digo en países de Latinoamérica donde los sistemas previsionales están absolutamente fundidos y quebrados, ¿no? Entonces, esto también es algo que dentro de esta perspectiva de la longevidad tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y sobre todo porque, bueno, hay 5 factores de preocupación bastante importantes en estos términos que no los voy a explicar, pero básicamente el común de los seres humanos no tenemos formación financiera, no sabemos de finanzas y no tenemos propensión al ahorro, sobre todo los latinos, ¿no? Todos los que somos países latinos nos cuesta mucho ahorrar, ¿vale? Entonces, esto también, ¿no? La gratificación diferida está muy relacionada con un buen ahorro y con una buena inversión de nuestro dinero. Y yo aquí lo que propongo, sin entrar tampoco demasiado en detalle, es que
la mejor manera de poder proporcionarnos a nosotros mismos sin depender de otros ingresos sostenibles a lo largo de mucho tiempo, porque también la edad de la jubilación va a tender a retrasarse por diferentes motivos que no nos va a dar tiempo a abordar, es, así como digo en salud, el autocuidado, en la parte de patrimonio digo cultivar el capital humano, ¿vale? Si nosotros como personas ya senior, ¿no? De más de 40 años, de más de 50 años, seguimos manteniendo alto nuestro capital humano, vamos a poder ser competitivos y vamos a poder mantenernos activamente en el ámbito laboral, ¿no? El capital humano, mirad, el capital humano se compone a su vez, una vez más, de tres cosas. El capital humano, en primer lugar, se compone de la salud. Entonces, si lo relacionamos con lo anterior, cuidar nuestra salud no es solamente para evitar enfermedades, también tiene que ver para mantener nuestro capital humano y para poder ser activos laboralmente. Porque si nosotros empezamos a sufrir enfermedades, empezamos a tener bajas desde los 40, desde los 50 años, nos va a ser muy difícil poder mantener o bien un puesto de trabajo o bien nuestro negocio, ¿no? Entonces, la salud es muy importante simplemente para poder estar activos. El segundo factor del capital humano es el conocimiento. Y aquí se abre un nuevo mundo también para los que somos un poco senior, porque nosotros estábamos acostumbrados a la vida de tres etapas, de estudiar, trabajar y jubilarnos, ¿no? Pero si tenemos que mantener alto el capital humano y tenemos que tener nuestro nivel de conocimiento actualizado y al día a la velocidad que van los cambios hoy por hoy, la mejor manera es con una actitud o con una filosofía de lifelong learning, es decir, estar todo el tiempo estudiando, aprendiendo, saliendo de la zona de confort, incorporando nuevas capacidades, incorporando nuevas habilidades. Y aquí está presente Cintia de 40 Plus League, que también es una red a la que pertenezco, donde es nuestro leitmotiv, ¿no? El lifelong learning, estar todo el tiempo a la vanguardia. Es decir, que a mí se me puede poner por delante un chaval de 20 años y le voy a poder hacer un tú a tú en temas de tecnología, en temas de actualidad, y que no me va a comer la oreja, también como se dice en Argentina, y bueno, y esto las empresas y los clientes es algo que valoran muchísimo, ¿no? Y la tercera pata del capital humano es la experiencia, y ahí sí, nosotros los seniors, esa es nuestra gran diferencia respecto a la gente más joven, porque la experiencia es como el buen vino, la experiencia solo se consigue a través del paso de los años, pero tiene que ser una experiencia que la podamos poner en valor en el hoy, porque esto de las batallitas de la mili, ¿no? Como cuentan muchos hombres, las batallitas de la mili se quedaron las batallitas de la mili, ¿no? No podemos hablar, no, porque cuando yo empecé a trabajar hace 30 años, las cosas las hacíamos así. No, no, esa experiencia está muy bien, pero no se tiene que quedar en el pasado, tiene que estar totalmente actualizada y puesta en valor al día de hoy. Y sobre todo los seniors, y volviendo al tema del envejecimiento del cerebro, lo que tenemos es que somos mucho más resilientes, mucho más sensatos, si se me permite la expresión, a la hora de tomar decisiones. No tenemos esta impulsividad de la juventud, somos mucho más conciliadores, somos mucho más empáticos, con lo cual esa experiencia puesta en valor desde estos valores seguramente que nos va a ayudar a poder extender nuestra vida laboral. No me voy a extender mucho más, pero también me gustaría lanzaros el concepto de Womenomics, que es la incorporación definitiva de la mujer al mercado del trabajo, y esto no es un tema menor. ¿Por qué? Porque las mujeres vivimos más, desarrollamos más enfermedades y tendemos a ganar menos dinero. Y ya ni os digo en etapas de la jubilación donde muchas mujeres que no han trabajado cobran una pensión de viudedad. Entonces el tema de el empleo de la mujer en la perspectiva de la longevidad es un tema que a mí me apasiona, nace en Japón, os puedo compartir más información y es tremendamente importante. Y ya finalmente en la parte de patrimonio lo que también tenemos que tener en cuenta es el dinero destinado a la etapa de la jubilación, ser capaces de redefinir el origen y el destino del gasto del dinero y el presupuesto realista que vamos a necesitar, porque vamos a necesitar más gastos en salud probablemente, temas de vivienda que se van a ir alterando, es decir, cambia totalmente el foco del gasto a partir de la jubilación y por supuesto, y aunque sea un poco más duro de pensar, plantear
temas de dependencia grave y, por supuesto, de nuestro final de la vida y de lo que se llama transferencia o traspaso de riqueza, que es ni más ni menos que la herencia. Hay un debate muy grande abierto sobre si realmente los que somos senior hoy vamos a querer dejar dinero a nuestros hijos o nos lo vamos a querer gastar o nos lo vamos a tener que gastar en nosotros mismos. Ejemplo, hipotecas inversas para completar la jubilación. No, sin más, lo voy a dejar ahí. Entonces, patrimonio a través de capital humano. Y ya entrando en la última partecita, vamos media hora, voy a hablar 5 minutitos más, Marce, vamos a hacer 35 minutos de charla, sería la parte de las relaciones, ¿no? Y bueno, cuando me puse a investigar sobre todo este tema de las relaciones, dije, jo, el mayor reto que tenemos como seres humanos longevos va a ser la relación que tengamos con el tiempo. ¿Y esto por qué es? Porque vamos a vivir más que nunca nadie vivió en la historia de la humanidad, pero somos pobres de tiempo. Y esto es una paradoja y esto es una contradicción. El ritmo de vida al que vamos, las normas sociales que nos han impuesto, estar atados permanentemente a un reloj, a una fracción de tiempo. Yo he mencionado muchas veces, vamos bien, vamos mal, el tiempo, 2 minutos, o sea, el estar mirando el minuto nos hace pobres de tiempo, ¿no? Y esto es algo que tenemos que revisar y que tenemos que repensar y reorganizar toda nuestra estructura y poder decir, ¿en qué gasto mi tiempo? ¿En qué invierto mi tiempo? Y si tengo tiempo libre, ¿en qué lo estoy gastando ese tiempo libre? ¿A qué dedico el tiempo libre? Parece una canción, pero sí que hay que pensar a qué dedico el tiempo libre. Y yo hablo de resignificar el ocio, sobre todo. Porque el ocio, este sentido de tiempo libre está vinculado al ocio y el ocio está vinculado al consumismo. El ocio es ir a cenar, ir al cine, ir de viaje, gastar en no sé qué, irme de compras. Parece como que si el ocio no está atado al consumo, no estamos teniendo ocio, por ende no estamos teniendo tiempo libre. Ahí lo dejo. También tenemos que revisar cómo nos estamos relacionando con el entorno, ¿no? Y aquí abrimos el melón, que no lo vamos a profundizar, del apasionante mundo de las zonas azules, ¿no? De determinadas zonas en el mundo donde la gente vive muchos más años, tienen algunas características en común, y lo que yo siempre digo es que nosotros tenemos que ser nuestra propia zona azul, ¿no? Nosotros tenemos que procurar nuestro microentorno, nuestro microecosistema, que sea una pequeña zona azul para que nos ayude a poder tener una vida mejor. Y luego ya vendría la relación también con los demás, ¿no? De cómo nos vamos a relacionar entre generaciones, porque actualmente hay 6 generaciones conviviendo. La silenciosa, a ver si lo cuento bien, la silenciosa, los baby boomers, los X, los millennials, los Z y los alfa. 6 generaciones conviviendo. Y lo que no puede pasar como sociedad es que a la gente mayor se la recluya, se la excluya. A la residencia, no, ellos no aportan. No podemos dejar de lado a lo que hoy por hoy en España es prácticamente el 20% de la población. Entonces tenemos que revisar cómo integramos, así como hablamos de diversidad de género, como hablamos de diversidad de origen, ¿no? Tenemos que hablar de diversidad generacional, no podemos dejar una parte de la sociedad totalmente apartada y relegada. Y esto obviamente tiene que ver con combatir de raíz el edadismo, ¿no? Que el edadismo también daría para otro tema. Y otra cosa que va a caracterizar de manera muy, muy especial, y leáis donde leáis, siempre va a salir a flor de piel este tema en términos de longevidad y de poblaciones envejecidas, es el tema de los cuidados. Vamos a una sociedad necesitada de cuidados y de cuidadores, donde la mayor parte de las personas que ejercen cuidados son mujeres. El 70% de los cuidadores son mujeres a fecha de hoy. Y se habla de mujeres que cuidan de mujeres, porque la mayor parte de la gente mayor, valga la redundancia, son mujeres, porque las mujeres viven más, y en España de 2 millones de personas que viven solos, 1,5 millones son mujeres, ¿vale?
Entonces, también cuando hablamos de autocuidado, lo que tenemos que procurar es evitar o retrasar lo más posible cualquier grado de dependencia, porque si nosotros evitamos ser dependientes o por el contrario, nos mantenemos independientes, vamos a liberar a los demás de que tengan que cuidar de nosotros y vamos a poder relacionarnos de una manera mucho más libre con los demás, ¿no? Y aquí simplemente también comentario y coletilla, que claro, el tema de los cuidados está muy relacionado a lo que se llama la generación sándwich. Hoy por hoy hay una generación que somos personas de entre 40 y 50 años que se llama sándwich. ¿Por qué? Porque estamos en una edad que todavía tenemos niños relativamente pequeños, porque la edad de maternidad, al menos en España, está en 32,5 años, tenemos hijos cada vez más tarde, y también tenemos que cuidar de nuestros padres. Y esto genera unos niveles de estrés y de ansiedad, sobre todo en mujeres de edad madura, que es una característica muy específica de la nueva longevidad. Y ya, pues avanzando y ya terminando, que son mis 40, la parte de la relación con uno mismo, ¿no? Hacer este ejercicio de autoconocimiento, el plantearnos en algún momento de la vida, bueno, ya que voy a vivir más, ¿para qué voy a vivir más, no? ¿Qué quiero hacer? Dar la posibilidad de reinventarnos, de reconectar, de cambiar de carrera, de cambiar de ciudad, de cambiar de estilo de vida, ¿no? El autoconocimiento nos tiene que llevar a poder encontrar nuestro verdadero yo. Y el Ikigai tiene que ver con este match entre nuestro autoconocimiento, en qué somos buenos, qué nos gusta hacer, con lo que la sociedad reconoce que nosotros podemos darle, ¿no? Entonces, bueno, el Ikigai también daría para una charla entera, pero yo creo que es lo más bonito, ¿no? De tener este regalo de vida, de tener este regalo de prácticamente 30 años de una esperanza de vida adicional, presumiblemente con salud, con vitalidad, con más o menos dinero, pero que la clave va a estar en este ejercicio de saber quiénes somos y qué queremos de la vida y sobre todo qué podemos dar a los demás, porque al final, cuando salgamos de esta vida, que tarde o temprano, a pesar de toda la longevidad, en algún momento nos iremos de esta vida, tenemos que pensar cuál es el legado que vamos a dejar y por qué vamos a querer ser recordados.